Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Desde el Centro de Alto Rendimiento Docente le damos la más cordial bienvenida a esta tercera clase del Quechua Central, clase totalmente gratuita ofrecida por nuestra institución. Por lo tanto, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación activa, ¿no? En su participación activa en este importante curso. Ya tenemos la presencia de nuestro capacitador en sala. Me refiero nada más y nada menos al profesor Walter Hugo Julca Pascasio. Eh, Voy a darle el pase, profesor Walter, bienvenido. También, por supuesto, buenas tardes. Y a ustedes, estimados participantes, desearles el mayor de los éxitos en en este lapso de trabajo que vamos a tener. Adelante, por favor, profesor Walter. Oh, muchas gracias, maestro Reimer. No sé si el audio está bien para todos. Iniciamos. Imanoya Keikayan, Kayiyaku, Kanan Hunakayakureka, Shuhinake Kima, Yachakuininsekta, Yachakoj Kuna, Yachatzikoj Masikuna, Mamakuna, Teitakuna y Yapan, Yachakoj Runakuna. Bien, ya venimos trabajando el primer punto, hemos trabajado el contexto de lo que corresponde la chabaya desde el punto de vista más funcional y nos vamos a evocar esta vez en varios puntos muy importantes en esta oportunidad. Muy bien, damos inicio. En esta sesión 3 vamos a ver nuestros componentes vocálicos, estimados participantes, en el sentido que en el quechua central también necesitamos que cada uno de ustedes pueda saber y poder diferenciar en un contexto bien específico el uso de las vocales cortas como las vocales alargadas, ¿ya? Como el ejemplo propuesto y en este caso. Por ejemplo, no es lo mismo decir huaca o huaca, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia, pero a pesar que las expresiones sean las mismas que se vaya a proponer, pero ahí difiere, ¿no? En ese sentido, es que nosotros necesitamos conocer las vocales alargadas y las vocales cortas. E incluso si yo propongo esta palabra, en ninguna de ellas significa lo mismo, ¿no? Entonces, huaca, si es con una sola A, línea intermedia, pues significa que es un centro ceremonial, la huaca del sol, de la luna, o un centro que haya sido como una forma de ritual o veneración o centros de que las personas hayan utilizado como forma de poder hacer sus ofrendas. Luego tenemos la forma huaca, que el sonido va más en la forma intermedia. E incluso ahora las dos últimas expresiones huaca difieren, ¿no? Entonces, la primera, como les digo, es el resto arqueológico, el huaca hace referencia al animal, a la vaca, y cuando ya hablamos con alargamiento al final, ya marca un contexto de posesivo, ¿no? En eso es el que debemos conocer. Pero no solo en esos contextos, ¿no? Sino que también hay palabras que tal vez sean casi similar en la pronunciación. Lo que difiere es solamente una vocal en ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ayan, sonido sencillo, y ayan, podemos expresar con alargamiento. Watai, para hacer la actividad de amarrar, y watai, que puede ser en ese contexto. Igual también tenemos jara con la expresión jara para determinar. Luego tenemos la forma takui, que seguramente alguna vez hayan escuchado o hecho, de mezclar, y takui para indicar sentarse. Y asimismo nosotros tenemos el contexto morder, que compone e expresa el ani, sencillamente con una expresión, y ani, en el que pueda utilizarse nuestra forma de poder expresar. ¿Ya? Muy bien. En ese contexto, cada uno de nosotros podrá tener
algún detalle distinto, ¿ya? Sí, ahorita vamos a ver los micrófonos, disculpen, más bien. Ya, muchas gracias. Y ahora creo que se mejoró el audio, ¿ya? Muchas gracias. Continuamos, por favor. En este sentido, estábamos viendo todo lo que concierne a las formas vocálicas, cortas y alargadas, en que cada uno de ustedes tiene que pronunciar. En el caso de que vayan a escribir también, por favor, ¿ya? Básicamente al final de las palabras, algunas veces quieren expresar el contexto de pertenencia, la acción que uno quiera expresar. Entonces, si me olvido de poner la fórmula del componente de alargamiento dentro de mis oraciones, también puedo tener alguna dificultad para la comprensión cuando me puedan revisar, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, este es el contexto en el que debemos manejar, pues, estimados participantes, igual por la I como la U, allí tenemos, por ejemplo, si queremos decir China, una sola I, pues con doble I tiene otra connotación, ¿no? China. O en el caso de mano, que estamos viendo, y el otro contexto es el mi mano, y allí también, ¿no? Maqui. También con la U, allí podemos encontrar, por ejemplo, las últimas dos terminaciones, Ushan y Usha, o el contexto Pukai y el contexto Pukai que pueden encontrar, o el contexto puerta y mi puerta, ¿no? En ese contexto, Ku. Muy bien. Puntualmente, ¿en qué contextos puedo tener esas diferencias? ¿No? Por ejemplo, allí tenemos Shipashvana, Wakata, Watan, sencilla y es simple. En el caso siguiente es Shipashvana, Wakata, Watan, y donde difiere puntualmente en esta parte, ¿no? Casi la estructura de la oración es la misma, pero el componente final de la acción con una sola A y otra con doble A, pues difiere el contexto de todo el significado. Asimismo, en el contexto de Shipash Papatatakun, la señorita mezcla la papa, o en este caso, Shipash Takunacho Taku, ¿no? La señorita se sienta en un sillón o en un banco allí. O también puede ser Shipash Uriata Ushan, si dijimos de acabar, terminar. Y al inicio puedo determinar la oveja de alguien, en el caso de Ushan Kewatami, ¿no? En ese contexto ya son distintas, ¿no? Una es una acción y la otra es eh, un sujeto, ¿no? Que puede ser determinante de la tercera persona. Muy bien, entonces ustedes tienen el material, estimados participantes, para que puedan ver las diferencias, las formas en que puedan utilizar dentro de nuestras composiciones. Luego, se les ha propuesto, un ratito se ha movido, en el sentido que ustedes haber leído, haber escuchado y ahora les toca que puedan buscar las palabras significativas dentro de la sopa de letras, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden practicar de la siguiente manera e identificando las palabras que pudimos presentar de esta óptica, ¿no? Entonces,
Maqui, teniendo en cuenta que ya tengo un alargamiento y debo escribir aquí o practicar también la reescritura para tener el contexto. Si yo quisiera traducir, sencillamente esta y última corresponde al posesivo mío e indicaría mi mano. ¿Ya? O si quiero componer desde la óptica del pronombre posesivo, pues tendré que complementar no japa, tanto para el quechua central será ño japa maqui, ¿no? De mí, mi mano. Si quiero eh, determinar a quién pertenece exactamente, que es de mí, ¿ya? Entonces, si el que va dominando va teniendo esa experiencia, lo puede complementar también con el contexto de posesivo, ¿ya? Muy bien. Luego, esta propuesta que estamos indicando es que cada uno de ustedes, al momento de haber visto la chaguaya, seguramente han tenido alguna dificultad o no, tal vez, ¿no? En ese sentido, quisiéramos reforzar que cada una de las expresiones que allí estamos proponiendo o los pares consonánticos que debemos practicar son los siguientes, tanto para la escritura como para la pronunciación, porque las otras grafías, como la ma, la ta, la pa, la ya, pudiésemos tener el contexto propio similar a la castellana o la lengua castellana, pero estas grafías sí son más enfocadas en poder trabajar desde la óptica del que, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la grafía ja y la grafía ka, ¿con cuál de ellos debo escribir una palabra determinada, ¿no? Y eso debo tener muy bien el contexto de poder diferenciar sus sonidos, ¿no? Habíamos explicado que la grafía K es posvelar y sonora y aspirada incluso, por eso es el que suena con una forma ja, como se puede apreciar acá, y la otra es sencilla, similar a la castellana, teniendo en cuenta la forma K, ¿no? Entonces ahí tengo Katu, la pronunciación, y el otro es Katu. Tengo joroba, joru, y tengo kur. Y allí hay que añadir, ¿no? A nivel oral, con la grafía K, recuerden, habíamos explicado que viene el contexto de la pronunciación o la pronunciación O. Entonces, ese contexto también debo recordar para la forma oral y también la forma escrita. Poco maduro, puku, madriguera, ¿no? Peru, kiru en la otra parte, pronunciación más aspirada, Hawaii y kawaii. Hawaii, mirar de arriba hacia abajo, y kawaii, vivir, residir en un lugar determinado. No sé si el audio es de mí o de ustedes, pero me dicen que se escucha bajo. No sé si pueden ustedes coordinar eso, por favor, porque yo estoy ya con el micrófono cerca. Luego tengo la otra grafía muy importante que tienen que trabajar cada uno de ustedes desde el enfoque ta y cha, que en el quechua central tiene o viene, ¿no? Por ejemplo, acá se entiende que las palabras que he presentado están en un contexto distinto de significancia. Por ejemplo, katsui y kachui, si utilizo en un mismo contexto, quisiera expresar ello, no lo voy a poder utilizar, porque el otro hace referencia al de masticar con cha, y el otro es con tza, que viene a la confección de la soga, de algún detalle, ¿no? Entonces, distinto. Por ejemplo, tengo suelo, tengo pat, y para barriga es pach. En esos contextos distintos, cuando son las palabras, significado distinto, no puedo utilizar con cha determinar categóricamente, sino se suele utilizar de forma independiente cada una de ellas. Por ejemplo, tengo el contexto tsaki con el contexto chaki,
que pues son contextos distintos. Uno habla de una característica de los frutos y el otro puede hablar del parte del pie, entonces no vaya a poder utilizar en el mismo contexto. Zapana y chapana, que puede ser en el contexto de utilizar la tapa y el otro en la humita de yuca. Y el otro contexto que puede ser sai o chai, que son uno que puede ser el contexto demostrativo y el otro de acción. Cuando son contextos distintos, indudablemente las palabras que yo voy emitiendo y la forma escrita son distintas. Lo que sí deben considerar es que, por ejemplo, si tienen el mismo contexto, tienen la misma significancia y puede utilizar en el mismo aspecto, puede ser igual su significado, tanto como el ejemplo. Entonces, sí, significa lo mismo que indica el manual que ustedes pueden escribir la palabra o como la propuesta chai. ¿Ya? Por eso es que la propuesta viene del conector chai-pita. Entonces, tengamos en cuenta esa diferencia, ¿ya? Otro punto que debo conocer es que la grafía cha es más antigua que la grafía za, pero no para todas las expresiones que se encuentran, ¿no? Entonces tengan en cuenta que, por ejemplo, en este campo que se observa entre estas dos expresiones, sí o sí voy a tener que utilizar la cha primera en el contexto del escrito. Ahora, ¿qué va a pasar? Algunas veces viene pie de página o entre paréntesis en las producciones textuales, en las comprensiones que hace el ministerio, entonces puede venir de esta forma. Ya puede ser en el pie de página o puede ser entre paréntesis, teniendo en cuenta que se está admitiendo que también pudieses tú encontrar en la parte pronunciada como esa forma. Muy bien, entonces ese es el detalle, ¿ya? Pero si tengo, por ejemplo, en el mismo contexto, decir tsaka y chaka, tsuku y chuku, pues indudablemente las expresiones dadas, uno es el sombrero y el otro es el puente, y allí predomina la cha. ¿Por qué? Porque es una expresión más antigua y corresponde el uso más preferente con la cha. Excelente. Luego entre la ta y la sha, ¿no? La cha y la sha, por favor, también debo practicar muy importante, porque en algunos contextos, a nivel de la oralidad, si no practico, puedo incurrir tal vez en una frase que no corresponda y pueda yo tener tal vez por ello una puntuación mínima. Entonces, kuchi y kushi, chichu, shishu, shokai, shokai, wachak, washak. En esos contextos puedo trabajar para todos nosotros teniendo el contexto distinto. Y debo recordar también la expresión sta con la sha, astai, ashtai, saqi, saqi y shaq, supai, shupai, whiska, wishka. Entonces, en esos contextos también debo tener mi contexto. ¿En qué forma voy a poder diferenciar ya en la forma escrita, en la forma pronunciada? Presentamos algunos ejemplos que mostramos acá. Shipash, Juana, Ushi, Keika. Shipash, Juana, Ushi, Keika. Y la otra dice, Shipash, Juana, Uchita, Wata. Entonces, puede ser que me confunda y pueda indicar otra expresión, por ello debo practicar entre la sa y la cha, ¿no? Shipash waipita kawan, shipash waipita kawan, y shipash waicho o wasichao,
kawan. Si aún no tengo manejo muy bien entre la grafía ka y la grafía K, pues voy practicando con las expresiones que puedo proponer. Muy bien, entonces allí también. Shipash saki mikuykunata eiyun y shipash eh, chakin na o shipashpa chakin na. Entonces las dos formas que estamos proponiendo puede ser en esta forma. E incluso para poder determinar el contexto de esta expresión, podemos utilizar lo siguiente, ¿no? Shipash saki mikuita ello y shipash chakinta ello, ¿no? Entonces, pareciera que los sonidos que estamos proponiendo tienen los mismos contextos y a partir de allí podamos determinar allí, ¿ya? Entonces, podemos complejizar un poco. Shipash chakinta ello. La señorita recoge su pie. Entonces, ese contexto, es decir, Saki y Chaki, pues indudablemente cuando organizo la oración es el que me va a determinar el uso más adecuado de las expresiones. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta que no todas las veces se escribe con cha, como nos dicen, ¿no? O he escuchado alguna vez en los comentarios, es decir, ahora todo lo que está con TS o la TSA vamos a convertirlo con CHA. No necesariamente. Va a depender el contexto de significancia. Si puede utilizar en el mismo contexto dentro de la oración, tiene la misma significancia, pues ustedes podrán utilizar en ese mismo contexto. ¿Ya? Muy bien. Si son distintos, preferiblemente trabajar en esos aspectos contra la tsa y la cha. Igual, estimados participantes, una vez que ustedes puedan descargar las palabras, el archivo que se muestra en pantalla, ustedes pueden encontrar las palabras significativas que vamos trabajando o las palabras reiterativas que vamos enfatizando con algunas grafías que hemos propuesto. Por ejemplo, tengo puka, tengo kushi, que tal vez a esas palabras pues voy entendiendo y sus comprensiones que puedo dar. Cuchi también allí, entonces, ¿qué es lo que queda de ustedes? Es que a partir de las palabras que vayan encontrando, puedan escribir o reescribir, también proponer tal vez en un sentido que cada uno pueda dominar e organizar una oración más significativa. Muy bien, continuamos. Hasta ahí sería todo lo que concierne a la Chawaya. Debo conocer de la Chawaya las 24 grafías que hemos visto, cada una de ellas con su pronunciación propia en la lengua quechua, con cada una de sus grafías que compone desde el enfoque silábico que pudieses tú encontrar y cómo se asemeja con el castellano, ¿no? Entonces, eso debo conocer muy bien. El punto dos, que cada uno de nosotros podamos dominar a nivel lexical entre 10 léxicos por grafía propuesta, eso sería mucho, nuestro avance basta. Luego, practicar las lecturas con las vocales cortas y vocales alargadas para poder diferenciar tanto los sonidos y también los contextos de uso. Y así también practicar desde el enfoque más básico, que es el enfoque lexical, y luego formar oraciones, expresiones o tal vez un texto más conciso y coherente desde una imagen propuesta. ¿Ya? Luego no olvidarme de mis pares vocálicos, que sí o sí debo tener a la mano. No es lo mismo decir con una sola A, con doble A, o así sucesivamente con la I y la I, o la U con la U, ¿no? Como se aprecia en los ejemplos. Y concretamente, en un caso puntual de las oraciones que pueda proponer, pueda practicar más adelante. Luego,
refuerzo siempre las palabras significativas que voy aprendiendo a través de una estrategia que pueda buscar y escribir la misma palabra. Luego también en cuestión a la chavaya, no debo tener aislado el detalle de las grafías puntuales propias básicamente en la lengua quechua, ¿no? La K, que mayormente dificulta para la escritura pensar que sigue siendo con E o con O, no es así. En la pronunciación es la única vez que aparece. A nivel de la escritura no encontramos en el Achavaya. Entre la ta y la cha, digamos, disipado tal vez alguna duda en el sentido que quién es el que predomina, pero teniendo en cuenta el mismo contexto de uso, ¿no? Sería la cha. En caso si son contextos distintos, seguimos escribiendo tal como seguimos hablando también. Entre la cha y la tsa, o que podamos indicar, los sonidos son distintos. La cha es simple y la sha es más sonora. Con la sa y la sha para poder diferenciar las palabras propuestas, como en el ejemplo puntual que estamos viendo cada uno de nosotros allí. Por ejemplo, si digo kushi, kuchi, kawan, kawan, taki, chaki, en un contexto dado, pues difieren significativamente de forma distinta. Muy bien. Ahora pasamos a la morfología de la palabra, ¿ya? Desde este enfoque. Vayan viendo, voy a proponer una serie de palabras, si coincidimos o no, que sí podemos escribir así. Por ejemplo, Kima, no sé si puedo escribir así. Puedo escribir quechua, así, desde el enfoque propio de la lengua. También escribir Guarami, puedo escribir Huasi o Guayi en algunos casos. Tamia y tal vez otras expresiones o en esta parte, ¿ya? Muy bien. Esas palabras son las que nos van a guiar para poder un poco comprender el enfoque que quiero dar. Desde el punto morfológico estructural de la palabra, ya nosotros tenemos que considerar cuatro contextos silábicos que existe en la lengua quechua. Una es que yo dentro de las palabras que pueda leer, pronunciar y escribir, voy a encontrar una sílaba que puede ser compuesta por una vocal simple. Por ejemplo, en los ejemplos. Awai, que significa tejer, y ahí pues cuando hago la separación, A representa una sílaba. Ichik también, la I representa una sílaba. La U también representa una sílaba y en el caso de Umata. Entonces, aquí llegamos en el primer punto, es que yo puedo encontrar una sílaba con una composición vocal. O, en su defecto también, estimados participantes, cuando ustedes van a pronunciar las vocales alargadas, pues también voy a poder encontrar ese contexto. Que la sílaba que yo pueda pronunciar y enfatizar a nivel oral, pues puede estar compuesta con una sola, con W, con doble A, ya sea al inicio o intermedia o tal vez final dentro de un contexto, ¿ya? Entonces recuerden, el primer componente silábico que puedo encontrar en la palabra quechua es que haya una formación vocal, alargada o simple. Muy bien. La siguiente composición silábica que voy a encontrar es consonante vocal sí. Y por ejemplo allí se propone, ¿no? Por ejemplo, Rokutu, Mati, Wasi, Nuna, y así sucesivamente otros ejemplos que podamos representar nosotros en esta forma. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? En este contexto voy a encontrar en las pronunciaciones, en las formas
silábicas que voy a tener de las palabras, esa composición. Consonante vocal simple para poder pronunciar. Luego, en ese mismo contexto de decir consonante en la forma vocálica, voy a encontrar la sílaba que componga entre una consonante con una vocal alargada. Y allí está, por ejemplo, calle, que viene de entender, pues esta es la sílaba que corresponde a este contexto. Humita también, ¿no? Y así por citar otras palabras que podemos escribir, China. Si descompongo a nivel silábico, pues igual encuentro China. Muy bien. El tercer contexto silábico que voy a encontrar dentro de la escritura e pronunciación de la lengua es vocal consonante. Si encuentro ese detalle, pues en la lengua quechua voy a encontrar, preferiblemente al inicio, ¿eh? Al, pa, uch, pa, inti, y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente, el último contexto silábico que encuentro en la expresión, por decir esta forma, consonante, vocal, consonante, y encuentro, por ejemplo, en la palabra shonjo, guaita y yapiay, por citar. Entonces llegamos a la conclusión que esta es la formación silábica que yo debo manejar. Que hay una vocal como una forma silábica, que hay una vocal alargada que puede ser una forma silábica, o que puede ser consonante y una vocal simple, consonante, vocal alargada, o inversa, con vocal simple, con una consonante, o composición que tenga consonante, vocal, consonante. Muy bien, desde esa mirada, desde la estructura de la palabra, vamos a corregir. Entonces, si veo eh, como revisor tal vez alguien que haya escrito de esta forma, claro, ¿no? Se entiende que quiere decir el número 3. Entonces, estaría mal, ¿no? Porque en ningún componente silábico encuentro esa forma que haya una Q, una U y una I incluso. Entonces, ¿qué debo procurar trabajar? Buscar los contextos silábicos. ¿Cómo suena? Suena como una simple I y una K. Entonces, Kima, incluso puedo poner Kimsa por la variante predominante. En el caso de quechua, como debo escribir en la propia lengua, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Que hemos dicho que en la composición de la palabra a nivel silábico no encuentro esto. Si encuentro la pronunciación pues para nosotros es sencillamente una I, ¿no? Entonces, desde allí parto, ki, kich, sería hasta allí. En la lengua quechua no encuentro esta forma vocálica, entonces la U puede ser reemplazada por una semivocal que es la UA. Y ahí tendría quichua, ¿no? Muy bien. Asimismo, para la palabra warmi, que están viendo allí, no puedo encontrar esa composición silábica en la pronunciación warmi. Si separo, pues no encuentro, ninguna de ellas se asemeja ni un poquito, entonces contextualizo a la forma que siempre el sonido es semivocal con wa, entonces con la expresión war, mi. ¿Qué pasa con guay en algunas zonas? ¿No? Así estaría sonando, pero recuerden que yo no voy a encontrar en la lengua quechua formación vocálica distinta, ¿no? Siempre hay vocal junta de misma formación, ya sea A, I o U. Entonces, ¿qué hago? Predomino con una semivocal intermedia, ¿ya? Guay. También no encuentro en una forma composición silábica, como se aprecia allí,
Entonces, con una semivocal, que es la ya, puedo complementar. Y asimismo, la expresión Quiquince, si suena directo y simple y sigue sonando la I, pues, estimados participantes, el sonido siempre es una K. ¿Ya? Quiquince. Ahora, si quiero predominar dentro del quechua central, será Quiquinchic, porque tiene el mismo contexto de poder expresar nosotros mismos. ¿Ya? Y allí sí, predomina el inchi. Si fuesen contextos distintos, no predomina el inchi. Muy bien, a partir de esa explicación, ustedes, por favor, una vez que descarguen o tengan el material, pues tienen que practicar como la forma que estoy proponiendo, ¿no? Estoy comenzando con una palabra sencilla, en la variante Ankashina incluso, pero para el variante central es ñoca, ¿no? Entre paréntesis podemos a colocar. Entonces, así, ¿no? ¿Cómo puedo hacer la separación silábica teniendo en cuenta ya lo aprendido? Luego tengo shipashkuna y puedo componer en cuatro sílabas, ¿no? Shipashkuna. O puedo hacer una expresión que se entienda, noja, puka, yo soplo, y puedo contextualizar al quechua central que ya predomina con la forma ñoca. Muy bien, ñoca, puka. Y voy separando, ¿no? Igual acá, warmis, jaratarantin, para el quechua central, jara es sara. Entonces, ¿qué puedo opcionar? Puedo poner en paréntesis, recuerden, ¿ya? Para que si en algún momento tengan dificultad o encontrar la palabra, entonces voy a encontrar sarata. Y voy practicando la lectura a nivel silábico. Warmi, jarato, sarata, ra. Muy bien. Entonces, cada uno de ustedes, por favor, puedan complementar, organizar, practicar y con ello lo que hemos explicado, los contextos vocálicos, encontrando esta parte. ¿Para qué más me sirve el contexto vocálico? No solamente para poder saber las palabras, cómo se componen, qué sílabas encuentro y todo. Me sirve, por ejemplo, hay palabras extensas que tal vez el que se esté preparando desde un nivel básico quiera reforzar, ejemplo, ¿no? Tal vez en este contexto, miren acá, la palabra es yapanchikunapagmi, o incluso acá, con la forma inchi, me faltó. Yapanchikunapagmi significa para todos nosotros. Si el participante aún tiene dificultad en pronunciar adecuadamente las palabras extensas en la lengua quechua, preferiblemente practicar desde este enfoque silábico. ¿Para qué? Para que poco a poco pueda segmentar su aprendizaje. Desde la perspectiva silábica de esta palabra, pues nosotros tenemos que determinar, ¿no? Ya, pan, chic, pu, na, pak, mi. Allí, ¿ve? Ya, pan, chic, una, pak, mi. Muy bien, entonces puedo practicar en ese contexto. Muy bien, entonces solamente pediríamos en esta sección práctica. Una vez que ustedes conozcan muy bien cómo se componen las palabras, pasamos para lo que es la pronunciación adecuada de cada palabra. Todas las palabras en la lengua quechua son graves, ¿ya? Y por ende, el contexto en la que se va a mover siempre va a ser en la penúltima sílaba. Entonces, ¿en qué contexto debo darle en la pronunciación, en la conversación que voy a dar, tal vez con el evaluador, enfatizar dentro de la palabra, ¿no? Siempre en la penúltima sílaba. Por ejemplo, ahí tenemos pi, y su pronunciación es pe.
pa, chachua, alpu, huaypa, kunku, poku, warmi, no. En esas palabras sencillas, cada una de las expresiones que se presenta, pues conlleva la pronunciación más en la penúltima sílaba. Pero no necesariamente vamos a trabajar con palabras breves y sencillas. Recuerden que en la lengua quechua es el uso de sufijos predominantemente. Entonces, por ejemplo, el ejemplo siguiente con la palabra tsukya, que estoy explicando va a ser más significativo. Si fuese una palabra sencilla, simple, tsukya sería choza. Ahora, si quiero componer un poco más grande la palabra, tukyaman hacia la choza, o si ya quiero decir las chozas, tukyakon. Cualesquiera que sea la palabra, breve o alargada, siempre la connotación que ustedes tienen que darle, la pronunciación más fuerte, es en la penúltima sílaba. Siempre, estimados participantes, por ser grave. Ahora en la parte baja podemos encontrar ya con otros componentes más grandes la palabra para poder entender. Tugyakuna chaomshi, tugyakuna yamannashi, puede ser. ¿Y en qué contexto es el que yo voy a siempre evocar la pronunciación más fuerte dentro de la palabra en la penúltima sílaba? ¿No? En el caso de allí que podamos apreciar chao o ma que está ahí. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que la palabra que voy a pronunciar breve e extensa o larga son contextos siempre en la penúltima sílaba. Ya tengamos en cuenta el contexto. Muy bien. A partir de ahí, estimados participantes, lo que tienen que hacer es lo siguiente, la práctica, ¿no? Ya me escucharon, ustedes ya vieron cómo hemos formado o compuesto la palabra desde el enfoque silábico, que hemos dicho que siempre la pronunciación de la palabra siempre es en la penúltima sílaba, que para nosotros debe estar en breve o en una palabra larga que componga de varios sufijos. Y acá les propongo, ¿no? Que ustedes ya desde sus conocimientos pueden estar escribiendo y separando las palabras e identificando los dos conocimientos que hemos vertido desde esta óptica, ¿no? Uno que hemos visto desde la óptica silábica de las palabras, entonces separo silábicamente y además identifico dentro de la expresión cuál es la palabra o cuál es la sílaba con mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo warmikuna, shipashkuna pahmi, mishkikuna chawmi, mikuyami, wakayatsu, yachakunchik, o puede ser yachakunchik, guayay, wiyash, ¿no? Por eso. Entonces, como se aprecia siempre, cualquier expresión breve y larga, siempre el contexto es penúltimo en estas expresiones que presenta. Entonces, lo que vamos a hacer una vez descargada el archivo, reitero también, completar con los ejemplos propuestos que cada uno de ustedes pueda apreciar. Muy bien. Asimismo, les hemos propuesto que a partir del esquema que ustedes están apreciando en esta propuesta, algunas palabras lo puedan contextualizar al quechua central para que puedan practicar también la escritura, ¿no? Por ejemplo, Tupananchikama está desde la mirada ancashina, Tupananchik, puedo convertirlo en el forma central, ¿no? Muy bien. Entonces, allí, ¿qué se debe hacer, estimados participantes? Dos puntos que se ha aprendido hasta el momento. Separar, ¿ya? Separación silábica. Y luego identificar, ¿ya? E identificar dónde es la mayor fuerza 2.
como hemos explicado, siempre en la lengua, siempre está en la penúltima. Puedo marcar de otro color, puedo resaltar el color para poder vocalizar de la mejor manera en el contexto ka, ma, ¿no? Igual en el contexto eiwa kushon, puedo separar de esta forma, shun, pero como es una palabra que tiene solamente 4 sílabas, pues indudablemente la fuerza de voz ya encuentro en la Q, ¿no? Aiwaku, shun. Wareyagna, igual también hago la separación silábica desde la óptica de los 4 contextos que hemos visto y encuentro. Indudablemente, como tiene 4 sílabas, siempre estará en la penúltima del contexto. Coloco el color rojo y puedo segmentar de un color. Entonces, de esa forma es el que deben trabajar allí, por favor, cada uno de ustedes, para que puedan tener el contexto que estamos proponiendo. ¿Para qué debo practicar esto? Ahí está el punto. Para una buena vocalización, ¿ya? Para una buena vocalización. Porque nosotros cuando hablamos, expresamos, si no pronuncia adecuadamente, pues la tonalidad, el tono de la voz que voy a darle al momento de poder responder a las preguntas, al momento de expresar las ideas, pues si no sé en qué parte de la palabra es el que yo tengo que darle la mayor fuerza de voz, me va a dificultar. ¿Ya? Muy bien. Y además también nos olvidamos de lo que corresponde la forma de la tildación. No encontramos en la lengua quechua la tildación, ¿ya? Eso ya es distinta para nosotros. Muy bien, entonces allí les he propuesto algunas palabras para que vayan practicando, porque estas sí son un poco más complejas, ¿no? Shonkoyami, Yachachikojninchik, incluso, ¿no? Entonces voy practicando desde ese enfoque y enfatizar en qué parte de la palabra puedo encontrar. Para los que ya pueden hacer hacer la lectura más concisa, ya de los que están en un nivel más avanzado, van a encontrar oraciones, estimados participantes, en el sentido que cada uno de ellos puedan contextualizar al quechua central, ¿ya? Siempre la mirada es contextualizar al quechua central. Por ejemplo, ahí tienen run noja, entonces indudablemente puedo trabajar con ñoja, ¿no? Entonces puedo ver incluso en el quechua central dormir es puñuy, entonces puedo tener esas correcciones desde la mirada central. Y a partir de esas correcciones también ustedes siempre dar la énfasis en la pronunciación, ¿no? Siempre en la penúltima sílaba dentro del elemento de las oraciones también. Muy bien. Y finalmente hay una sola línea para que ustedes puedan practicar en esta sección la escritura. Pueden escribir sus propias oraciones y practicar desde la mirada de la pronunciación para poder enfatizar y llevar de la mejor manera nuestras expresiones a nivel fonológico o la oralidad. Muy bien, allí están practicando. Excelente, excelente de esa forma, ¿ya? Mi, shin, tu, yu, mi, kun, ¿no? Y así sucesivamente puede practicar. ¿Para qué mayormente se hace esta estrategia? Para que se pueda vocalizar. Ya estoy desde la óptica mirada, tal vez hay participantes acá que están desde un nivel de inicio, quieren pasar a un nivel básico, pues tienen que practicar previamente una buena pronunciación. Excelente, pasamos a lo siguiente. Esos puntos me ayudan a una buena pronunciación, a una buena escritura desde el enfoque de las palabras. Ahora, ¿cómo construyo las expresiones? ¿Cómo es que yo voy a tener que formar las palabras dentro de la lengua? Porque nosotros no necesariamente hablamos solamente con palabras, puedo decir guasi.
o decir mama. Necesariamente dentro de las expresiones que vamos dando, hay momentos en que puedo agregar, hay momentos que puedo aumentar, hay momentos que voy a determinar el enfatizador de la información y así sucesivamente. E incluso puedo pluralizar. Entonces, yo como participante de esta variante central requiero un poco conocer algunos sufijos que me van a ayudar a entender las palabras o las expresiones que se encuentran dentro de las evaluaciones o al momento que las personas me puedan leer los textos propuestos o las mismas preguntas. Entonces, vamos a mirar desde una óptica bien sencilla y puntual cómo es que algunas expresiones que nosotros utilizamos puntualmente en el caso castellano se asemejan y ello es el que debo considerar siempre en las expresiones. Muy bien. Por ejemplo, el primer sufijo en considerar en el quechua central es el kuna. El kuna nos ayuda a convertir lo que está en singular a plural. Con esa idea debo quedar, ¿no? O sencillamente me puedo quedar con que es un pluralizador de los sustantivos, ¿ya? Entonces hay sustantivos, objetos, cosas, todo lo que sea el elemento de la naturaleza, excepto las acciones verbales. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, tengo why o wasi, es usual en las dos expresiones. Usha está en singular, pero si yo quiero decir en plural, sencillamente, estimados participantes, tengo que colocar la expresión kun. ¿Ya? Eso es la idea. Entonces, puedo decir chakrakuna, shipashkuna y sachak. Muy bien. ¿Qué es lo que hice? Sencillamente hemos pluralizado la palabra de lo que estuvo en singular. Muy bien. Ahí está. En el caso del locativo, lugar, espacio en donde se puede hacer la actividad. Allí hay que explicar un detalle. A nivel fonológico, las tres formas posibles podemos encontrar, pero en la escritura hay una sola. Eso debo tener claro para yo escribir de la forma más adecuada. Puedo pronunciar chao, sí, no hay ningún problema dentro del contexto central. Puedo pronunciar cho exclusivamente el Callejón de Guaylas y la forma chu en otras variantes. Pero a nivel de la escritura es una sola, ¿no? Que nos evalúan. No voy a encontrar un cho, no voy a encontrar un chu dentro del enfoque que me diga o la propuesta de decir en algún lugar, algún espacio, en algún tiempo que yo haya indicado. Entonces, recordando, el chao, el cho o el chu, para nosotros corresponde en castellano expresar en. Si digo en todo contexto, en mí, en ti, en ella, en la chacra, en la lluvia, en el parque, en el celular, pues tengo que escribir con chao. Chacracho, chacrachao o chacrachu. Pronunciaré excelente, no hay un detalle para la oralidad, sino que eh, en la evaluación escrita sí, una sola, ¿no? Mayucho, tambiacho, kirkachao y puede ser ñocachao en mí, ¿no? Entonces voy dando el contexto en esta perspectiva para cada uno de nosotros en el sentido que todo lo que nosotros quisiéramos expresar e indicar diciendo en algo, pues va a estar enfocada con el sufijo ya. ¿Ya? Allí tenemos para poder trabajar. Luego,
ahí les he propuesto dos formas. Para el quechua central, en algunas variantes van a encontrar la forma kama y en las otras una forma ya. Pero eso ya se unificó para que en algún detalle diga, ah, no, voy a utilizar el ya o prefiero utilizar el kama. A nivel de la oralidad sí pueden encontrar porque tienen el mismo contexto de uso, o sea, son sufijos eh, con mismo significado de uso. Pero para nosotros, desde la óptica del manual, ya se unificó y significa hasta. Entonces, ¿qué hago? Es un limitante de una actividad, de la acción que hace el individuo. Por ejemplo, es usual escucharnos decir en castellano, voy hasta algún lugar. Entonces, si digo ese contexto de ir hasta un lugar determinado, utilizo no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Por eso es que hay la despedida guareya o guareyajna y aparece el contexto hasta, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, por favor, estimados participantes, teniendo en cuenta que ese elemento de los sufijos es independientemente con significado propio a la palabra. Ahora sí, cuando vamos acoplando, juntando, allí son las que salen las expresiones para nosotros. Entonces, ¿qué hago? Desde la óptica de la escritura, contextualizo con ya. Si soy hablante y en mi zona hablan con cama, ¿qué es lo que voy a hacer para la óptica central? Contextualizar al contexto ya. Muy bien. Por ejemplo, mayúscula siempre se respeta de nombres propios. Entonces, profesor, ¿por qué está terminando dos puntos o dos formas en una sola expresión, dos formas consonánticas? ¿Se puede? Claro, se puede porque la última composición que estoy agregando a la palabra es un sufijo. Y antes a ello, esto fue una palabra. Entonces, ¿se puede? Sí. Muy bien, entonces de esa forma yo puedo determinar el contexto ya. Ya, muy bien. Es usual preguntarles, ¿ah? Que en estos contextos también mayak, aywan, que mayak kutin, que en la interrogación. Entonces ustedes también en estos casos puedan practicar, por favor, agregando algunas expresiones más para que la forma que estamos exponiendo sea más significativa. ¿Ya? Muy bien. El otro contexto que deben manejar es de procedencia, de indicar de algún lugar, de alguna zona. Por ejemplo, esto es usual dentro de las preguntas coyunturales, de o desde, que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Si me dicen de dónde eres, me que dentro de la pregunta. Y yo, ¿cómo puedo responder? Guaraspita, Huanocopita, Huancabelicapita, Huacaibambapita, Limapita, Carhuaspita. Y me preguntan ese contexto. También hay que tener en cuenta que esta procedencia no solo es para las personas, también es para determinar de qué lugar se trae algunos productos, tal vez para la venta, para el consumo o para el uso cotidiano del día a día. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde traes estos productos? ¿O de dónde traen estos productos? Puedo interrogar, Meipita, que la zapacona tapayamo. Entonces allí en la respuesta diré, Puno pitami, China pitami, apayamo. Entonces allí estoy utilizando el contexto. Igual también ustedes, por favor, a partir de la explicación podamos agregar otras expresiones para que el contexto sea más significativo. Entonces podemos agregar uno de cada uno en el ejemplo e incluso con algunas mismas palabras para que vean cómo funciona. Tamia pita, o tamia ya, disculpen.
hasta la lluvia, ¿eh? A pesar que estoy agregando a una sola palabra otro distinto. Puedo determinar en este caso de la lluvia, Tamiapita. Me he salvado de la lluvia, puedo decir, ¿no? Tamiapita, Eqirjo, Eiwarjo. En ese contexto, dentro de la oración se puede encontrar en las expresiones. Continuamos. Otro sufijo muy importante es de direccionalidad, ¿ya? De dirección, de destino. Ustedes van a determinar en sus respuestas, en sus organizaciones de las oraciones que puedan dar. Entonces, el contexto man, ¿ya? Para nosotros es la forma de direccionalidad dentro de nuestras acciones. Entonces, ¿qué diremos desde esta óptica? Significa hacia algún lugar, hacia alguien que pueda ir o dirigirme. Entonces, voy a utilizar el contexto. En el caso de el quechua sureño tiene distinta forma, ¿no? Es otro. Eso significa, por ejemplo, Lima Manta, si dice así, ya está significando para ellos desde Lima. Entonces, algunos contextos son distintos de uso de los sufijos por cada variante que se puede encontrar. En este sentido, para nosotros es de direccionalidad hacia algún espacio, hacia algún lugar que podamos indicar. Por eso digo Limamán hacia Lima, Carhuasmán hacia Carhuaz, e incluso puedo determinar Guasimán hacia la casa. ¿Ya? Entonces, esa forma que podamos tener en detalle, e incluso con la misma palabra tambia, tal vez allí, tambia, ¿no? Hacia la lluvia que puedo indicar. Muy bien. Igual, por favor, hay que completar el contexto propuesto. Termino, José, luego doy la apuesta hasta lo que podamos avanzar, ¿ya? Un ratito. Ahora en el contexto PAC. Es usual imapaq shamorqunki, imapaq imapaqtaq rantinki, imapaqtaq munanki, y en esos contextos. Para nosotros, cuando decimos esa forma, yo compro para alguien, yo llevo para tal persona, yo estoy regresando para ayudar a tal persona, ¿no? Entonces, para algo, ¿no? O para esa persona. En ese contexto, estimados participantes, hay un benefactor. Hay alguien que sale beneficiado de la actividad que ya haga yo, tú o él, ella, o las otras personas, ¿no? Entonces, en esos aspectos que cada uno pueda indicar que la actividad que, que realice la persona, el individuo, y sea beneficiado otra persona, vamos a marcar el PAC dentro de ese encuentro. Entonces, por ejemplo, es para mamá para la mamá, runapa para la persona, shipashpa para la señorita. ¿Ya? Entonces, vemos allí que ya si agregué el pack, estoy dando que alguna actividad que yo haga o que realice puede ser benefactor esa persona. Y siempre vamos a marcar en el contexto pack. Continuamos, el one hace el detalle de conocer y emprender el contexto de compañía o instrumento. Su significado es con. Si digo con, oh, muy bien, Jaime, excelente esa expresión. De hecho, para tu enamorado, en ese caso, para una chica, ¿no? Muy bien. One.
tiene dos contextos muy puntuales en usar. Puede ser que dentro de la actividad nos acompañe alguien a hacer la actividad. Por lo general, pues son individuos, personas de nuestro entorno que nos acompañan, que están a nuestro lado a hacer la actividad, ¿no? En ese contexto puedo utilizar con papá, con mamá, con hermanos, con hermanos, con tíos, con los colegas. Muy bien. Y por ellos te puede decir Taitawan, en ese contexto. Pero también es usual indicar necesito a algo o alguien para hacer la actividad, ¿no? Si quiero jugar, ¿con quién puedo jugar? Con el gato, Mishiwan, con el gato. ¿Con qué puedo más preparar los alimentos? Yakuwan. Entonces, en esos contextos en los que cada uno pueda determinar, decir con algo, ya sea de forma contextual de compañía para personas o para cosas, objetos o animales, para decir como forma instrumental que yo requiera hacer o que necesite a ese sujeto, pueda hacer que componga. Entonces, Taitawan, Mishiwan, Yakuwan, Tamiawan con la lluvia, ¿ve? Que pueda expresar con la lluvia o con la excesiva lluvia que se da, pues se caen los cerros, ¿no? Entonces, allí. Y acá también nos centramos desde la óptica posesiva, es decir, mío, tuyo, suyo, desde la primera persona, ¿no? Cuando decimos algo me pertenece, necesariamente tenemos que alargar la última vocal de la palabra, como se aprecia acá, que sí o sí debo tener, ¿no? Recién allí, nosotros como quechua hablantes determinamos, pues, a quién pertenece. En este caso, pues, pertenece a la primera persona e indicar, ¿no? Entonces, en esa situación puedo determinar el contexto de posesión. Mi casa, mi vaca, mi cabeza o en algunas zonas uma para determinar, ¿no? Entonces, esas expresiones vocálicas que vimos al contexto inicial de nuestro aprendizaje estuve enfocado en conocer. Entonces, cuando se alarga la última vocal y que es un contexto de posesivo, pues nosotros sí o sí necesitamos determinar el posesión. Si solamente dije peca y quiero dentro de la oración decir me duele mi cabeza, necesariamente tengo que posesionar para saber de quién es la cabeza. Entonces, alargo. La dificultad que encuentro en la mayoría de los participantes es que deben recordarse, ya, es el componente del posesivo en segunda persona. Cuando digan hamp, ahí vamos a poner. Pensamos que el sufijo posesivo solamente es ki, ¿ya? Y lo escribimos así directo. Entonces, ¿qué hacen los evaluadores? Verifican también que hayamos utilizado, si en algún momento se expresa el posesivo a la segunda persona, verifiquemos, ¿ya? Entonces, siempre el posesivo para la segunda persona en cualquiera de los contextos, que sea con la I y la Y, tiene que estar, ¿ya? Y la forma X a la palabra, a pesar que esté con una A, igual debe estar con X, porque recién allí estoy diciendo de ti, o puede ser con el forma chuku, central, Tsukuiki, tu sombrero, o Chukiki, tu sombrero. Entonces recuerden que la expresión posesiva para la primera persona es un alargamiento, para la segunda es un iki
recién allí cada uno de ustedes está realmente posesionando de quién es. Ya vimos cómo puedo alargar la vocal al final de la palabra siempre en cuando sea posesivo, pero también voy a encontrar en las acciones cuando sea la primera persona que hace la actividad. Bien, recuerden la forma no. Es central ñoca. Toda expresión que diga yo soy el que hago, debo alargar la vocal última del verbo. ¿Ya? Recién allí. Ahora, he visto que algunos participantes tienen dificultad en el sentido. Decir mikuni, ya, wakani. Vamos a ver. Esta óptica, en algún momento, puede ser que se tope. Eso es central. Eso no es central, es sureño. Para los sureños, decir ni, recién ahí dicen yo. El Wakani recién dicen yo. Pero el quechua central se trabaja con alargamiento al final de la acción verbal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el participante, el que estemos practicando, alarga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, quiero decir Kijkai, siempre desde la óptica infinitiva del verbo, por favor. Quitamos la forma infinitiva del verbo y simplemente nos quedamos con la raíz verbal y a partir de allí recién compongo soy yo. Alargo e indico yo. Noka o ñoka, miku, waka, kijeka. Muy bien. En el caso del contexto negativo o la negación, tiene dos formas de pronunciarse. Puede ser tal como está o la forma chu. Para el quechua central, tal vez de esta óptica no se vayan a confundir de la tza. La forma negativa para el quechua central o la forma de negación de determinar mediante el sufijo es con la tzu. ¿Ya? Esa expresión es el que niega en la forma escrita. Pero en la forma pronunciada tal vez yo pueda encontrar las dos formas. Guaichu, chacrachu, mamachu, usual, muy bien. Pero ¿qué pasa para el evaluador, para el manual del quechua central? Siempre la forma expresiva de la negación es con su. Eso hay que recordar. ¿Ya? Entonces, no necesariamente todas las expresiones que hemos dado desde el enfoque del convertir palabras a cha no funciona. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Puedo negar sustantivos, puedo negar cosas, animales, sujetos, todo es un negador universal. ¿Ya? Entonces, ahí determinamos que nos ayuda a negar objetos, cosas, oraciones que podamos indicar. Por ejemplo, acá, chakratsu, supongo que hago referencia que no sirve para sembrar, ¿no? Es un eriazo, es ladera, es rocoso, entonces pues no compones los requisitos para poder sembrar. Ahora, si quiero decir posesionando, allí encuentro chakratsu. Ahí ya estoy negando que la chakra no es mía, ¿no? Muy bien. Y también puedo negar las acciones, ¿no? Por ejemplo, kinhatsu. Hasta ahí dije escribo. ¿Quién escribe? Yo. Pero también puedo determinar el atsu. En algunos componentes de la negación, los hablantes colocan manami. Manami chakratsu, manami kinhatsu. Muy bien. ¿Puedo colocar? Sí. Complemento con la forma manami. Puede ser también. Ya esos dos contextos puedo encontrar. Forma directa de expresión no, con un sufijo directo.
o puede ser también complementado con la determinación de decir maná. Ambos se complementan, sí, pero lo que no debo olvidarme es que sí o sí debe estar el sufijo tsu en la expresión. En el caso del castellano, sí niego con la expresión no, no bailo, no canto, no lloro. Pero para el quechua tiene que ser mediante el sufijo que se niegue la actividad o la expresión. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, como iniciamos con el contexto plural de los objetos, cosas, en seres de la naturaleza, aterrizamos con el pluralizador del verbo. ¿Ya? Pluralizador del verbo. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, escribo, y ahora quiero decir escribimos, ustedes escriben, ¿cómo es que voy a modificar esas expresiones? Sencillamente, de lo que estuvo singular, tal vez las expresiones de la conjugación verbal o las acciones, vamos a pasar a es determinar en plural. Entonces, por decir, Miku habría estado en singular y nos indicaría yo cómo. Pero ¿cómo pluralizo ese contexto? Con la ya después de la acción verbal. Este es el verbo mismo, como se aprecia allí. Pero ¿qué pasó? Debo tener el pluralizador después del verbo y luego la persona en cuestión. En el caso de Mikuyan, diría, ellos comen, pero ¿desde qué expresión singular he convertido al plural de esta perspectiva? Mikun sería la tercera persona, él o ella come, pero ahora quiero decir ellos. ¿Qué hago primero? Después de la acción verbal, pluralizo y complemento con la tercera. En el caso de Kinkai también podemos practicar para ver la secuencia. Por ejemplo, dijimos Kinka es el verbo que está en singular. Ahora quiero decir nosotros escribimos. Kinkaya. Y donde aparece el ya del verbo en esta parte. ¿Ya? Entonces allí vemos que sí o sí, para poder expresar el plural verbal de las actividades que hagan las personas, pues vamos a necesitar el uso de. ¿Ya? Muy bien, entonces, yo sugiero, por la experiencia que tengo, es que así, de esa forma, estimados participantes, puedan esquematizar los otros sufijos que tal vez conozcan ustedes. ¿Para qué? Para que sea de uso más pertinente y más adecuado. Por ejemplo, practico mi escritura y verifico si estoy utilizando adecuadamente los sufijos que debo manejar en el quechua central, ¿no? Ahí nos falta de las acciones verbales, de los tiempos, de los tipos de información y así, ¿no? Entonces puedo añadir allí para tener una riqueza más expresiva cuando ya voy componiendo las palabras. Eso es siempre en cuando yo solamente esté utilizando una sola expresión del sufijo. Como se ha apreciado en las expresiones de las palabras, he compuesto, ¿no? Mediante los sufijos, las expresiones. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues quiero decir, en mi chakra, en tu chakra, en la chakra de ellos. Igual vamos a componer mediante los sufijos, ¿ya? Un minutito, por favor.
Ya. A partir de lo que hemos visto de los sufijos, nosotros vamos a poder expresar las palabras o componer. Y a esa característica se llama aglutinante de la lengua. ¿Ya? La característica que hemos visto es sufijante porque usa varios sufijos para poder darle el significado o el contexto de una expresión. Antes de pasar a ello, por favor, allí pueden ustedes apreciar los ejemplos que estoy proponiendo y pueden ampliar, aumentar incluso el recuadro si quieren practicar más adelante, más y más la escritura con los sufijos que hemos indicado, luego de haber rellenado el recuadro. Y allí también, en el texto original, tenemos para que ustedes puedan, a partir de lo explicado, desde la óptica quechua, ustedes emparejar los expresiones en castellano, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Nojapa buscaría dónde corresponde esa expresión, Shipashkuna, dónde está esa expresión en castellano, Wareya también en los dos recuadros propuestos. Otro punto muy importante también, estimados participantes, es lo siguiente, que para poder componer las palabras, las expresiones, no me basta solo utilizar un sufijo. Tengo que agrupar entre uno a más sufijos dentro de la palabra. Por eso es que siempre nos hablan de palabra base, que sería guay, guaypa y chakra. Y a esas palabras bases, pues cada uno de nosotros tiene que agregar mínimamente uno a dos más sufijos para que el contexto que quiero expresar sea significativo. Por ejemplo, el primer bloque digo wasi, mi casa. En el segundo bloque digo wasi kuna, mis casas. En el tercer bloque digo wasi kunacho o chao. Entonces, como ven ustedes, hay que momentos en que se necesita uno, hay momentos que se necesita dos, y va a haber momentos en que se va a necesitar entre dos, tres sufijos en una sola expresión. Por ejemplo, yo quiero decir wasi kunachaumi, afirmativo, ¿no? En mis casas, efectivamente hay algo, ¿no? Esa composición puedo encontrar. Guaypa, guaypa, mi gallina, guaypa con mis gallinas, guaypa con chaumi. E incluso puedo allí agregar guaypa con chaushi, dicen mis gallinas, ¿ve? Voy componiendo. Distinto a lo que voy bien. Chakra, chakra, mi chakra, chakra, kuna, y puedo negar. Chakra, kunatsu. No son mis chakras, seguramente son de otras personas. Entonces, una vez que yo haya conocido los sufijos, ya tengo que tener en cuenta el uso entre la combinación o la determinación del uso de cada uno de sus sufijos. ¿Para qué? Para que pues pueda salir el contexto que quiero expresar. Por ejemplo, quiero decir mis estudiantes, para mis estudiantes, en mis estudiantes, con mis estudiantes. Pues indudablemente allí vamos a utilizar varios sufijos para poder expresar ello, ¿no? En castellano son palabras, pero para nosotros en la lengua quechua son sufijos. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, ahí en los ejemplos, shoja significa ejemplos y shoja kuna con la forma expresiva del kuna, ¿no? Para decir en plural. Propuesto Wambra, a ello le he agregado el posesivo a, que es el mío, Wambrakuna, mis hijos o mis niños, y Wambrakuna, Pahmi. ¿Cuántos sufijos encuentro en la última expresión? Una, dos,
3 y 4. Entonces, dentro de una sola palabra, ¿cuántos sufijos puedo encontrar dependiendo la categoría que quiero darle? Entre uno a más sufijos de nuestra expresión. ¿Ya? Entonces, allí también dos puntos claros, que las palabras son sufijantes y que las composiciones de las expresiones de las palabras que voy a indicar es mediante la agrupación aglutinante de cada uno de los sufijos que quiero considerar en la expresión. Y allí les hemos propuesto, por favor, en el PDF, no se ha movido porque estamos explicando, pero sí en el Word se mueve, ¿no? Entonces, ustedes tienen en el PDF, por ejemplo, decir Mameiki Cho o Mameiki Chu. Puedo buscar a ver qué es lo que corresponde para poder entender lo que hemos venido explicando, ¿no? En una sola expresión, necesariamente voy a encontrar mínimo uno o dos o a más sufijos para poder expresar para mi hijo no aprendemos, en tu casa, para mí, en mi casa, en las señoritas, que en el caso castellano utilizamos palabras y en el caso de la lengua quechua son sufijos. Muy bien. Ya, hasta acá, ¿no? Entonces, en resumen, lo que hemos venido trabajando hoy día, estimados participantes, fue desde el cierre de la chavalla, en estos 4 minutos que nos queda, hacemos un resumen breve. En las vocales, alargadas y cortas, debo tener mucha precisión en la pronunciación e escrito. En las composiciones grafías de las achabayas de las letras también, porque no vaya a ser que quiero expresar un detalle con cha y otro con cha, pues debo ver cómo debo indicar. Dijimos contextos iguales, predomina la cha, pero si son distintos, se utilizan de forma independiente. Otro componente muy importante es conocer las formas vocálicas las silábicas en la lengua quechua. Si aún todavía no conozco muy bien, puedo auscultar en el manual del Quechua Central, que es un tema específico de cómo debes conocer el componente de la forma silábica. Y allí están las 4 formas silábicas con a detalle explicado con otros ejemplos. Podemos revisar. A partir de allí, debo tener en cuenta que todas las palabras son graves y que la pronunciación más fuerte que le voy a evocar en mis expresiones, en mis pronunciaciones, debe estar en la penúltima sílaba, ya sea en palabra simple o compuesta con los sufijos. Eh, Y el último punto muy importante es que yo debo manejar los sufijos, ¿ya? Debo manejar entre varios sufijos para poder determinar el componente de qué me quiere decir, ¿no? Si pluraliza, si evoca, si dice hasta un momento, si dice de o desde, si dice direccionalidad hacia un lugar, si es benefactor para algo o para alguien, si es con compañía o instrumento, one, si es posesivo, si es de la segunda o primera posesiva, la acción que debo determinar si es que es una negación o es un contexto de pluralizar. Conociendo todo ello, debo pasar a tener en cuenta que las palabras que voy a hacer, que voy a componer, están a base de sufijos que mínimamente pueden estar entre uno a dos a más sufijos para poder expresar en la significancia y poder entender lo que quiere expresar tal palabra o tal frase en la producción o en la pregunta que me quieran hacer. Muy bien, entonces hasta allí y pueden practicar, por favor,
para poder afianzar del uso de los sufijos hasta ese punto, ¿ya? La siguiente actividad está enfocada en conocer ya desde la estructuración de las frases, cómo puedo utilizar colores, cómo puedo utilizar los números, cómo puedo utilizar los demostrativos, cómo puedo utilizar los adjetivos en una pequeña frase y a partir de allí ya puedo componer mis oraciones. ¿Ya? Entonces esa parte es el que vamos a dedicarnos en la siguiente clase para poder avanzar. ¿Ya? Muy bien, hasta acá, estimados participantes, con cada uno de ustedes. Solo voy a pedir que hasta lo que he avanzado puedan, pues ustedes también practicar con el material propuesto y afianzar poco a poco su encaminamiento hacia conocer y mejorar poco a poco el dominio de la lengua quechua. ¿Ya? Muchas gracias a cada uno de ustedes y al maestro Reimer por esta oportunidad. Ewaya, Kamkunawan, Yachakokuna. Yape namtinkure kashon hukunin semana kuna. Allí evacué. Muchísimas gracias, profesor Walter. Excelente clase. Ya vamos con nuestra tercera clase, estimados y estimadas participantes. El próximo sábado nos reencontramos en el mismo horario. Una vez más, para hacerles la cordial invitación a quienes desean ingresar a nuestros cursos de nombramiento, de ascenso, pueden comunicarse con nosotros, para quienes desean, ¿no? Por supuesto. Así que de esta manera terminamos nuestro curso, bueno, nuestra clase de esta noche. Hasta el día sábado. Cordiales saludos.